Hola, hola, mis queridísimos curiosos y apasionados de las telenovelas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirnos en un nuevo chisme, una nueva teoría, una nueva aventura juntos. Yo soy tu nombre del canal, y como siempre, estoy aquí con mi cafecito en mano, preparado para desglosarles todo lo que anda rondando por el mundo del espectáculo turco. Y hoy, damas y caballeros, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que involucra a dos de nuestras actrices favoritas, sí, hablamos de Melisa, Kerem y Hande. Exacto, esa combinación explosiva que nos ha dado tanto de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar el misterio, la especulación, los rumores, todo lo que hay detrás del posible plan de estas tres bellezas para volver a trabajar juntas. ¿Están listos? Pues abróchense los cinturones porque vamos a empezar este viaje. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo detalle de los chismes más jugosos del mundo de las novelas turcas. Y ahora sí, empecemos. Bien, como les decía, la chispa de esta conversación se ha encendido con una serie de pistas y movimientos sospechosos que han puesto a los fans a especular sin parar. Empecemos por lo más básico, ¿quiénes son Melisa, Kerem y Hande? Para aquellos que no estén tan metidos en el universo de las novelas turcas, Melisa Dongel es una actriz súper talentosa que hemos visto brillar en varios proyectos, especialmente en Senkalkam, donde nos enamoró con su personaje de Ceren. Kerem Bürsin, bueno, ¿qué les puedo decir de Kerem? El galán por excelencia, un actor con un carisma que traspasa la pantalla y que también conocimos mucho más gracias a Senkalkam, donde interpretó al icónico Serkan Bolat. Y por último, pero no menos importante, Hande Erçel, nuestra diosa turca, la actriz que nos ha conquistado con su belleza y talento en un sinfín de papeles, y que también, por supuesto, brilló como Eda Yildiz en la misma serie que mencionamos. La química entre ellos tres, especialmente entre Hande y Kerem, fue uno de los mayores atractivos de Senkalkam, creando una legión de fans que todavía suspiran por su regreso en pantalla. Y ahí es donde entra nuestro tema de hoy. Durante semanas hemos visto movimientos sutiles, pero significativos, que han encendido la imaginación de todos. Primero empezaron a circular rumores de que los tres habían sido vistos juntos, no solo en eventos públicos, sino en situaciones más privadas, por decirlo de alguna manera. Fotos borrosas, comentarios de fuentes cercanas y mensajes en redes sociales que parecían ser pistas dejaron a los fans con la mosca tras la oreja. Luego algunos medios de comunicación turcos comenzaron a especular sobre un posible proyecto secreto, algo que los reuniría en pantalla nuevamente. Y aquí es donde se pone interesante porque aunque no hay confirmación oficial, las piezas del rompecabezas parecen encajar. Vamos a analizar algunas de estas pistas con más detalle. Una de las pistas más llamativas fue una serie de publicaciones en las redes sociales de los tres actores. No directamente juntos, pero en lugares que coincidían, y con mensajes que parecían tener un trasfondo. Por ejemplo, Melisa publicó una foto en un café que los fans identificaron como el mismo lugar donde Kerem había subido una historia un par de días antes. Y luego Hande subió un paisaje muy similar al de una foto que Kerem había compartido también hace unos días. ¿Coincidencia? Puede ser, pero la repetición de este patrón es bastante sospechosa, ¿no creen? Otra pista que ha llamado la atención es la supuesta reunión de sus managers. Al parecer, los representantes de los tres actores habrían estado viéndose con más frecuencia de lo normal, lo que ha llevado a muchos a creer que estarían planeando algo juntos. Sabemos que en el mundo del espectáculo turco, este tipo de reuniones suelen ser el preludio de un nuevo proyecto, así que la especulación es bastante razonable. Además, hay que considerar el contexto de la industria televisiva turca. Actualmente la competencia es feroz y las productoras buscan constantemente nuevas formas de atraer al público. Un proyecto que reúna a Melisa, Kerem y Hande tendría un impacto enorme, no solo a nivel local, sino también internacional, como ya lo vimos con el éxito de Senkalkam. Esta posibilidad de un éxito asegurado haría que cualquier productora se lo pensara seriamente. Y es que el fandom que crearon juntos es tan leal y masivo, que una reunión de este calibre sería un bombazo en todos los sentidos. Por otro lado, hay que hablar de la química entre ellos, especialmente la de Kerem y Hande. Su relación en la pantalla era tan creíble que muchos fans llegaron a creer que había algo más que amistad entre ellos. Aunque su relación sentimental llegó a su fin, la química entre ellos sigue siendo palpable.
Y si bien no sabemos si siguen siendo amigos cercanos en la vida real, su profesionalismo y talento son indiscutibles. Y eso es lo que a los ojos de muchos podría hacer que un nuevo proyecto juntos sea un éxito rotundo. Imaginemos una nueva serie o película donde los veamos trabajar juntos, con nuevos personajes y una historia fresca. Sería una locura total. La expectación ya está por las nubes y si finalmente se confirma esta teoría, las redes sociales se van a incendiar. Pero no todo son pistas y especulaciones positivas. Algunos detractores señalan que las coincidencias podrían ser casualidades o que los actores simplemente se están moviendo en los mismos círculos sociales. Otros argumentan que una nueva colaboración entre ellos podría ser contraproducente, ya que los fans podrían tener expectativas muy altas, comparándolo inevitablemente con Senkalkap. Y es que es verdad que a veces, las segundas partes no siempre son buenas y es un riesgo grande que tendrían que tomar. Además existe la posibilidad de que las agendas de los tres actores estén demasiado apretadas y que no puedan coordinar un proyecto en conjunto. Sabemos que los tres están trabajando en otros proyectos y que coordinar todo esto sería una tarea titánica. Pero aún así, la esperanza sigue viva. El deseo de los fans de verlos juntos es tan grande que cualquier pequeña pista, por insignificante que sea, se magnifica y se convierte en una gran noticia. Y es que en el fondo, todos queremos creer que el regreso de este trío mágico es posible. Ahora bien, pasemos a la parte más interesante, las posibles teorías sobre el proyecto secreto. Si es que existe, claro. Hay varias teorías que han surgido en los foros y redes sociales. La primera y más popular es que los tres podrían estar trabajando en una nueva serie de televisión, una secuela o spin-off de Senkalkap, pero con una trama totalmente nueva y diferente. Esta opción sería muy arriesgada, pero también la más rentable, ya que la base de fans ya está establecida. Otra teoría es que podrían estar trabajando en una película romántica, algo que explotaría aún más la química entre Kerem y Hande, y donde Melissa tendría un papel clave. Esta opción podría ser más fácil de llevar a cabo, ya que no requeriría tanto tiempo de rodaje como una serie de televisión. También hay quienes especulan que podrían estar trabajando en una obra de teatro o en un proyecto musical, pero estas opciones parecen menos probables. Aunque quién sabe con lo creativos que son estos artistas, cualquier cosa podría ser posible. Lo cierto es que la incertidumbre nos mantiene enganchados y expectantes. Y es que precisamente la falta de confirmación oficial es lo que alimenta aún más la especulación y el misterio. También se ha hablado de la posibilidad de que este proyecto sea una colaboración con alguna marca o campaña publicitaria. Sabemos que los tres son rostros muy cotizados por las marcas, por lo que esta opción es bastante plausible. Quizás los tres sean la imagen de una nueva campaña, o tal vez estén trabajando en un comercial con un guión interesante y que de qué hablar. Sea como sea, lo que sí sabemos es que esta colaboración, sea del tipo que sea, sería un éxito seguro. La combinación de sus talentos y la popularidad que tienen es una fórmula infalible para atraer la atención de los medios y del público. Y eso es precisamente lo que las marcas buscan: impacto, visibilidad y repercusión. Y ellos, sin duda, son los indicados para eso. Es que los tres juntos son dinamita pura, una explosión de talento y carisma que ninguna marca querría perderse. Pero volviendo al tema de las producciones, si fuera una serie o película, ¿de qué trataría? Hay muchísimas ideas dando vueltas. Algunos fans sueñan con una secuela de Senkalkap, mostrando cómo sería la vida de Eda y Serkan años después, con sus hijos y sus nuevos desafíos. Otros prefieren una historia totalmente nueva, con personajes diferentes pero igual de apasionantes. Algunos proponen una historia de amor compleja, donde los tres tengan una participación importante y donde los giros inesperados estén a la orden del día. También hay quienes prefieren una comedia, donde los veamos en situaciones divertidas y donde su química natural salga a relucir. En fin, las posibilidades son infinitas y el debate entre los fans es constante. Lo que sí es cierto es que cualquier proyecto que involucre a estos tres talentos será un éxito, siempre y cuando la historia sea buena y los personajes sean interesantes. Porque en el fondo, lo que los fans más desean es verlos juntos en pantalla, compartiendo momentos mágicos y llenándonos de emociones. Y es que, sinceramente, ya los extrañamos mucho. Ahora bien, hablemos un poco de la importancia que tienen los fans en todo este asunto. El fandom de Senkalkap es uno de los más grandes y apasionados del mundo. Sus fans han demostrado su lealtad y apoyo incondicional a los A.
actores siguiendo sus carreras y apoyándolos en todos sus proyectos. Y es precisamente esta pasión y dedicación lo que ha alimentado la especulación y la esperanza de una nueva colaboración. Los fans han analizado cada detalle, cada pista, cada mensaje, intentando descifrar el misterio que rodea este posible proyecto. Y han sido ellos mismos, con su constancia y dedicación, los que han dado a conocer el tema en redes sociales y en los medios de comunicación. Porque si algo tienen los fandoms es su capacidad de organización, su pasión y su determinación. Si quieren algo, lo piden a gritos y hacen todo lo posible para que su sueño se haga realidad. Y en este caso, su mayor sueño es volver a ver a Melissa, Kerem y Ande juntos en la pantalla. Y no solo los fans de Senkalkam están interesados en esta posible reunión. Los fans de los tres actores por separado también están expectantes. Cada uno de ellos tiene una base de fans muy grande, que los apoya en cada paso que dan. Y la idea de verlos a los tres trabajando juntos es una bomba de emoción para todos. La expectativa es enorme y la emoción se puede sentir en cada comentario y en cada publicación de redes sociales. Todo el mundo está hablando de ello y la curiosidad está al máximo. Y precisamente eso es lo que hace que el mundo de las novelas turcas sea tan atractivo, la pasión de los fans, la incertidumbre, el misterio y la emoción que generan sus historias. Y este proyecto, si es que se confirma, sin duda marcará un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Porque reunir a tres talentos de este calibre es una apuesta segura, una fórmula mágica que sin duda nos dará mucho de qué hablar y disfrutar. Así que como ven, la cosa está que arde y la emoción está en su punto máximo. Hemos explorado las pistas, las teorías y el impacto que tendría un proyecto que reúna a Melissa, Kerem y Ande. Hemos analizado cada detalle, cada movimiento, cada especulación, intentando descubrir el secreto que se esconde detrás de esta posible colaboración. Pero como siempre, la respuesta final solo la tienen ellos y el tiempo. Lo que sí es cierto es que la expectación es enorme y que los fans están más que listos para darles todo su apoyo en cualquier proyecto que emprendan juntos. Ahora solo queda esperar y ver qué sucede. Y llegamos al final de este vídeo, mis queridos chismosos televisivos. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las especulaciones, teorías y pistas que rodean a Melissa, Kerem y Ande. Resumiendo un poco, hemos visto cómo una serie de coincidencias y movimientos sospechosos han encendido las alarmas de los fans, que sueñan con verlos juntos en un nuevo proyecto. Hemos analizado las diferentes teorías sobre lo que podría ser ese proyecto secreto, desde una nueva serie de televisión hasta una campaña publicitaria, pasando por una película o incluso una obra de teatro. También hemos hablado del impacto que tendría esta colaboración en la industria televisiva turca y el poder de los fans para hacer realidad sus sueños. La verdad es que el misterio sigue sin resolverse, pero la emoción y la expectación son más fuertes que nunca. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los chismes más calientes del mundo de las telenovelas turcas. Espero que les haya gustado este análisis, y que se hayan divertido tanto como yo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y teorías. ¿Ustedes qué creen? ¿Veremos a Melissa, Kerem y Ande juntos de nuevo? ¿Cuál es su teoría más loca? Quiero leerlos. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas y lo más importante, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Así estarán al tanto de todos los chismes, noticias y teorías que tengo preparados para ustedes. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más teorías y mucha diversión. Hasta la próxima. Y como decimos por aquí, Opuyorum.